El Burdalak es una de las figuras más inquietantes que ha dado el folclore eslavo. Es una criatura que destaca debido a que no es un ser extraño que viene de afuera a hacernos daño. Este ser no busca sangre al azar, al contrario, busca a quienes más amó en esta vida, su esposa, hijos, padres, hermanos, y usa ese amor, esa confianza, como su entrada más directa al ataque. Soy la Chica Canela, su bruja vampira y hostess por esta noche. Les doy la bienvenida a la Casa del Vampiro, el rincón donde la sangre, la literatura y el mito se dan la mano en la oscuridad. Hoy vamos a hablar acerca de qué es exactamente el Burdalak, el origen de su mito en el folclore eslavo, sus diferencias y similitudes con otra criatura hermana que es el Upior. También platicaremos acerca de un cuento que lo inmortalizó, tanto también sus huellas en el cine y, por último, de cómo todo esto se hila con un monje benedictino. Cierren bien la puerta, dejen una vela encendida por si acaso y acomódense, sean bienvenidos. ¿Qué es el Burdalak? Antes de ir al mito, comencemos por la palabra. Burdalak, o en ruso es esto, no sé cómo se pronuncie, es un término que aparece en la literatura rusa a comienzos del siglo XIX, aunque bebe de creencias populares muchísimo más antiguas. Es una figura que sobrevive a las leyendas a través de la transmisión oral que la literatura romántica rusa tomó para crear poemas y cuentos. A diferencia de un vampiro ordinario, el Burdalak es un retornado, ya aprendí esa palabra nueva, me encanta. Es un retornado, pero siempre uno de los nuestros. Es decir, es tu abuelo, tu papá, tu hermano, tu prima. Es alguien que murió o que inclusive desapareció y que regresa a casa con el mismo rostro, la misma voz, los mismos gestos de siempre. Y ahí radica el verdadero horror. No ataca por sorpresa, ni siquiera acecha en la oscuridad. Es simplemente una persona que regresa a sentarse y a incorporarse en la rutina de siempre. Y la familia que lo reconoce, que lo ama, le abre las puertas sin sospechar nada hasta que es demasiado tarde. El Burdalak prácticamente es la misma persona pero un poco apagada, es decir, quizá un poco más delgado, un poco más silencioso, con una quietud rara en los movimientos. Y el horror no está en el monstruo, sino en lo familiar que esto resulta. Y aquí hay un rasgo que resalta. Su mordida es contagiosa, pero en el núcleo familiar. Cada persona a la que drena se convierte a su vez en un vampiro, o sea, en un Burdalak. Y esa nueva criatura repetirá una vez más el patrón con otros seres queridos. En una aldea pequeña, donde todos están emparentados de una manera u otra, un solo Burdalak puede significar en cuestión de días el fin de una comunidad entera. Y es que, si lo pensamos de una manera más realista, esta leyenda realmente deriva de las pestes o infecciones de la gente que no tenían explicación justamente en esas épocas del por qué pasaba lo que pasaba. Lo que para el día de hoy, que es muy lógico para nosotros de, por ejemplo, una gripa que tú vives con tus papás, obviamente una persona se le infecta a otra y así sucesivamente, pues prácticamente sería como que la traducción de un Burdalak en esa época actualmente. Cuando se empezó a hablar de Burdalak, era inevitable la comparación con otro término que es Upir o Upior, de que hablaremos enseguida. Muchos folcloristas los consideran entidades separadas pero emparentadas. Es decir, hoy la mayoría de las fuentes tratan ambos términos como si fueran casi sinónimos, herederos de una misma raíz de creencias sobre los muertos que no descansan. Origen del mito. Para entender de dónde sale el Burdalak, vamos a inmiscuirnos en la superstición campesina de Europa del Este, en territorios como Rusia, Serbia, Bulgaria, Montenegro. En estas culturas eslavas, la muerte no era como tal un final limpio. Existía una creencia muy extendida en la posibilidad de que un cadáver bajo ciertas condiciones no descansará del todo. El alma podía quedar atrapada o el cuerpo podía ser ocupado por un espíritu impuro. Y este cuerpo entonces se levantaba de la tumba. Las causas para convertirse en un vampiro de este tipo podrían ser muchísimas. Variaban de región en región, pero podrían ser algunas: morir de alguna forma violenta o repentina, morir excomulgados, ser enterrados sin los ritos adecuados, morir por suicidio, que un animal saltara sobre tu cadáver o sobre la tumba abierta antes de que la cerraran. Incluso marcas de nacimiento se consideraban señales de un futuro vampiro.
El propio nombre Burdalak tiene una etimología muy curiosa. Se cree que es una deformación de una palabra eslava occidental llamada Volkodlak, que significa literalmente piel de lobo, o el que viste piel de lobo. Es decir, la misma raíz que da origen a la palabra hombre lobo, en varias lenguas eslavas también tienen esta connotación. Esto no es casualidad porque también en el folclore eslavo más antiguo, la frontera entre el vampiro y el licántropo realmente no es tan limitada como lo vemos actualmente. Se creía incluso que estas criaturas debían de pasar un tiempo bajo una forma lobuna antes de poder caminar entre nosotros. El término empezó a popularizarse en ruso gracias a la literatura, no al revés. Alexander Pushkin, un poeta ruso, publicó en 1836 un poema titulado justamente Burdalak, dentro de un ciclo que se llama Canciones de los Eslavos Occidentales. Este poema ayudó a fijar la palabra en el imaginario culto ruso y también hace una ligera sátira acerca de las personas que creen en este tipo de mitos. Pero fue apenas 3 años después de ese poema, es decir, en 1839, cuando otro autor llamado Alexei Konstantinovich Tolstoy, es decir, primo de Tolstoy, de León Tolstoy, tomaría esta figura folclórica y la convertiría en una de las historias de vampiros más influyentes del siglo XIX, llamada La familia de Burdalak, de la que hablaremos con detalle en algunos momentos más. Es importante notar algo también. A diferencia de un vampiro occidental del cual estamos ya acostumbrados a ver, los Burdalak podían caminar y actuar bajo el día. Es decir, el terror no dependía completamente del sol, sino más bien de la sangre, del parentesco y de la traición que suponía ser atacado por la persona que más se ama. Diferencias y similitudes entre Burdalak y el Upior. Ahora bien, si han escuchado acerca de vampiros eslavos, seguramente te habrás topado con otro nombre, el Upior o Upir en su forma rusa. Y es normal confundirlos porque están profundamente emparentados. Pero vale la pena también distinguirlos, sobre todo porque en el siglo XIX se les consideraba prácticamente entidades separadas. El origen del término. El Upior es probablemente el nombre más antiguo y extendido para el vampiro en las lenguas eslavas y también en algunas turcas. De hecho, muchos lingüistas creen que la propia palabra vampiro que usamos en español, inglés o inclusive francés desciende de esta raíz eslava antigua, una forma como onpir, que fue evolucionando en distintas lenguas hasta dar el vampir búlgaro y de ahí el vampire que Occidente adoptó. ¿Quién se convertía en uno de estos seres? Según la creencia popular eslava, un upior podía surgir de una persona maldita antes de morir, de alguien que murió de forma repentina o inclusive violenta, de un suicidio, de una bruja, de un niño no bautizado o inclusive de un cadáver sobre el cual saltó un animal, lo que mencionábamos justamente más arriba. Y también se creían que ciertos rasgos físicos, de los cuales era, no sé, ser pelirrojo, zurdo, tener cejas unidas, una doble fila de dientes, todo este tipo de cosas marcaban a alguien como candidato a convertirse en un upior tras la muerte. Su comportamiento. Y aquí una de las diferencias claves, el upior en el folclore no se limita solamente a atacar a su familia, sino puede acechar a toda una aldea completa para provocar enfermedades, pesadillas, sequías e inclusive epidemias en el ganado. Es una amenaza comunitaria, no únicamente del núcleo familiar. El Burdalak, en cambio, tiene ese foco en el círculo familiar para empezar. Ese es su sello distintivo dentro de la tradición. No es un depredador que ronda la aldea entera, sino es una amenaza que nace desde dentro de la casa. Las similitudes de estos son, ambos son cadáveres reanimados, ambos necesitan sangre o la esencia vital para poder seguir existiendo, ambos pueden convertir a sus víctimas en nuevos vampiros y ambos están profundamente ligados a la idea de una muerte impura o una muerte que está mal gestionada de manera ritual. Los métodos para detenerlos también se parecen mucho, por ejemplo, decapitarlos, quemar el cuerpo, la estaca en el corazón, colocar un ajo, espinos en la tumba, inclusive también enterrarlos boca abajo. En la práctica hacia el siglo XIX, el upior y Burdalak empezaron a fusionarse, pero ya en el uso popular, hasta el punto de que hoy en día muchas fuentes los tratan simplemente como sinónimos regionales, pero conocer los matices también ayuda a entender mejor cómo se fue construyendo poco a poco el vampiro que conocemos el día de hoy. La familia del Burdalak.
Ahora sí, vayamos a la razón de por qué empecé a hacer este video. La familia del Burdalac, en ruso Semya Burdalaka, como les había mencionado, es un relato que fue escrito por Alexei Tolstoy en 1839. Y aunque Tolstoy era ruso, originalmente escribió esta historia en francés y no se publicaría en ruso hasta 1884, pero ya de forma póstuma. Y este relato nos sitúa en un pequeño pueblo de Serbia a comienzos del siglo XVIII. En plena guerra contra el Imperio Otomano, nuestro narrador es un diplomático francés llamado el Marqués d'Urfé, que durante un viaje se ve obligado a pernoctar en la casa de una familia campesina, los Gorcha. El patriarca de la familia, el anciano Gorcha, se ha marchado días antes de que este marqués llegara a la casa a combatir contra una banda de turcos. Antes de irse, dejó una advertencia muy importante. Si no regresaba en un plazo de 10 días, debían asumir que ya se había convertido en un Burdalac y bajo ninguna circunstancia debían dejarlo entrar de nuevo en la casa. Les dijo además que si eso ocurría, debían clavarle una estaca sin dudarlo. El marqués llega a la casa justamente cuando se va a cumplir este plazo. La familia, es decir, sus hijos, sus nietos, viven con una angustia creciente a medida de que van pasando las horas. Y entonces, cuando el plazo está a punto de expirar, aparece el anciano Gorcha de nuevo. Obviamente, como ya se lo deben de esperar, algo no está bien, algo se siente raro. Y su familia está dividida entre el amor que le tienen a esta persona y obviamente pues el miedo con la advertencia que ya les habían dado. Y justamente la decisión de dejarlo entrar o no es lo que desencadena la tragedia en este cuento. A partir de esa noche comienzan a suceder muertes muy raras entre los pequeños de la familia. El patriarca, convertido ya en un Burdalac, comienza a alimentarse de la sangre de sus propios nietos y poco a poco el mal se va extendiendo a todos los demás miembros de la familia. El marqués de d'Urfé, atrapado en medio de todo este horror, también se enamora de una de las hijas de Gorcha, la llamada Zdenka. Cuanto más se enamora de ella, es más peligroso quedarse en esa casa. La historia va avanzando hacia un desenlace donde la propia familia, ya corrompida en su mayoría, se convierte en la amenaza directa para el protagonista, al cual lo obligan a huir para salvar su propia vida. La atmósfera de este relato es tensa. Tolstoy construye el terror desde la cotidianidad y la intimidad familiar que eso representa. El monstruo es el abuelo que se sienta en la mesa a comer, tomando en cuenta que esta cercanía es lo que podría cambiar sus vidas. Las influencias del Burdalac en el cine. El relato de Tolstoy no solamente se quedó como un cuento corto, sino que también ha inspirado varias adaptaciones cinematográficas, incluso en la televisión. Por ejemplo, Las tres caras del miedo de 1963 de Mario Bava es la adaptación más célebre. Se trata de una película de antología compuesta por 3 historias de terror independientes dirigidas por él. Uno de esos 3 segmentos, titulado Los Burdalac, adapta directamente el cuento de Tolstoy. Y en él nada menos que Boris Karloff, por si le suena el nombre, es el actor que inmortalizó la criatura de Frankenstein, interpreta al patriarca Gorcha, que es una de las interpretaciones más influyentes de la criatura en la pantalla grande, y contribuyó enormemente a popularizar el término Burdalac. Otra adaptación fue la película La Noche de los Diablos de 1972 de Giorgio Ferroni, una adaptación italiana del mismo relato, pero esta vez lo trasladaron a una historia, más bien a una ambientación un poco distinta, pero conservando la esencia y el núcleo del cuento. El patriarca regresa transformado y la familia tiene que pagar las consecuencias. En la televisión tenemos a El Quinto Jinete en 1975, que viene de España, y el director José Antonio Páramo realizó una adaptación televisiva de este cuento para la serie de terror. El reparto fue encabezado por Charo López, Francisco Valladares, Ramón Durán y Antonio de Real, una muestra de cómo el relato también encontró un eco en la televisión española en los años 70. Y ya más hacia acá encontramos a Los Burdalac del año 2023. Este drama de terror francés retoma nuevamente la figura del Burdalac como eje central de su historia, demostrando que casi 2 siglos después de que Tolstoy lo escribiera, el mito sigue teniendo una fuerza impresionante, suficiente para inspirar nuevas producciones. Tanto Las Tres Caras del Miedo, La Noche de los Diablos y El Quinto Jinete las pueden ver de manera gratis en internet. Me parece que Las Tres Caras del Miedo lo encontré en italiano.
Entonces, si no les importa eso, pues yo no soy italiano, pero ya me sale la historia, entonces creo que no hubo ningún problema. Y la de Burdalac, la del 2023, esa la pude ver en Amazon Prime. Pues es que tengo también contratado el canal que se llama Boo, que se enfoca a películas de terror, ahí la pueden encontrar también. Aquí un fun fact de la película de Burdalac del 2023, se me hizo súper curioso cómo al Burdalac lo pusieron el concepto como una marioneta. Les voy a poner imágenes aquí, pero se me hace muy chistoso de verdad que lo hayan compuesto de esa manera porque se ve muy curioso cómo todos los actores hacen sus escenas, sus diálogos y la marioneta está justamente reaccionando a todo lo que le dicen. Se me hace muy curioso. Además la marioneta la que te muerde en el cuello, la que ataca a los niños, o sea, es muy chistoso la verdad. Creo que fue una decisión muy curiosa. No he investigado bien exactamente por qué tomaron esa decisión, pero les recomiendo esa película, es muy buena, la vi el fin de semana pasado. Muchos dicen que es muy lenta, a mí me gustó, creo que es un concepto diferente al terror que muchos esperan. Está interesante, la verdad, y creo que adapta muy bien el cuento, entonces, recomendada. Dom Agustín Calmet. Ahora, ¿cómo llegamos desde los Burdalac, desde Lumpir, desde Tolstoy a Dom Agustín Calmet? Déjenme y se los platico. Estaba leyendo el cuento de La familia de Burdalac, de Tolstoy. Miren, les voy a presumir mi librito, está bien padre. Me lo regalaron de cumpleaños y es una antología de cuentos de vampiros. Había varios cuentos que ya los había leído de la antología que les he mostrado antes, la de Valdemar, la de Mujeres Vampiro, pero aquí vienen otro tipo de cuentos y fue cuando encontré el que encontré de la familia de Burdalac. Les voy a leer una parte del cuento para que vean cómo llegué con este personaje. Como les mencionaba, este cuento está narrado por el marqués en primera persona y le está platicando a unas señoras acerca de este incidente con la familia Burdalac. Los Burdalac, señoras mías, prefieren chupar la sangre de sus parientes más cercanos y de sus amigos más íntimos, que al morir se convierten a su vez en vampiros, por lo que se afirma haber visto en Bosnia y Hungría poblaciones enteras convertidas en Burdalacs. El abad Don Calmet, en su curiosa obra sobre las apariciones, cita ejemplos escalofriantes. Los emperadores de Alemania han nombrado en varias ocasiones comisiones para investigar casos de vampirismo. Así es como di con el nombre de esta persona. Entonces se me hizo muy curioso y empecé a investigar y sí existió y justamente hizo diferentes investigaciones acerca de estos seres paranormales. Pero ¿quién fue Agustín Calmet? Nació en 1672 en Francia y falleció en 1757. Fue un monje benedictino educado en el priorato de Breuil y que profesó como monje en la abadía de Saint-Maixent en Toul y fue ordenado sacerdote en 1696. No era ni siquiera un cazador de monstruos o un ocultista, para nada, él era un erudito bíblico. Es decir, dedicó buena parte de su vida al estudio y comentario crítico de las Sagradas Escrituras. Y fue precisamente este perfil de investigador que lo llevó a interesarse en pleno siglo de las luces, es decir, en la Ilustración, en un fenómeno que estaba causando furor en todavía ciertas regiones de Europa. Es decir, los relatos de los no muertos, que salían de sus tumbas para atacar a los seres vivos. Casos como el célebre episodio de vampirismo documentado en Serbia de 1725, de una persona que se llamaba Peter Blogowitz, habían despertado auténtica fascinación y pánico en toda la Europa culta. Este también ya lo investigué, está interesante. Es uno de los pocos casos de vampirismo que realmente fue documentado. Si quieren, después lo hablamos en un video corto porque creo que sí vale la pena mencionarlo. Calmet decidió abordar todo este tema con el mismo método que aplicaba en sus estudios bíblicos, recopilando testimonios, documentos, relatos también de una manera un poco más detallada, para después analizarlos con un ojo crítico. Y le digo con comillas porque ahorita les voy a explicar por qué. Dom Agustín Calmet y los vampiros. Todo resultado de esta investigación fue una obra publicada originalmente en 1746 con un título
que no les voy a decir porque la verdad yo no sé francés y la verdad la voy a regar. Pero se podría traducir algo así como disertaciones sobre las apariciones de ángeles, demonios y espíritus y sobre los aparecidos y vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia. Hoy se le conoce de forma más breve como el Tratado sobre los vampiros. Hubieran comenzado por ahí. En este libro, Calmet no afirma con seguridad de que realmente los vampiros existan. Su enfoque es un poco más como un compilador crítico. Reúne una cantidad enorme de leyendas, testimonios y casos que según él se someten a examen. Aunque muchos testimonios son de procedencia pues no confiable, la verdad. Y en sus definiciones describe a los vampiros como hombres muertos desde hace tiempo que salen de sus tumbas para inquietar a los vivos, chuparles la sangre, aparecérseles y provocar ruidos y golpes en sus casas. O sea, como entre vampiros y fantasmas. Este libro incluye anécdotas domésticas, como la de un supuesto vampiro que regresaba únicamente a exigir que le volvieran a dar de comer, lo cual conecta de forma muy curiosa acerca de los Burdalac, de que tu papá se puede perder en el bosque, regresar y aún así pedir comida como si nada. Esta obra tuvo un gran impacto, pero no estuvo exento de polémica. Voltaire llegó a criticar a Calmet acusándolo de una credulidad excesiva. En España, el ilustrado padre Benito Jerónimo Feijoo, ese también era benedictino y respondió con sus propias reflexiones críticas, intentando desmontar racionalmente buena parte de lo que fue recopilado por este monje francés. Para este video también estuve revisando algunos resúmenes acerca del Tratado de los Vampiros de Calmet y encontré un PDF justamente como de 25 páginas donde hablaban acerca de sus obras, sus resúmenes. Estuvo muy interesante, la verdad, pero me di cuenta de algo. Y eso es solamente mi opinión. No, tómenlo con un grano de sal. La conclusión de Calmet fue de que este tipo de cosas sí existían, por eso le decían que era muy crédulo y lo entiendo. Más que un crédulo, yo sospecho que tomaba cualquier leyenda, mito, justamente para ponerlo bajo la lupa, pero de la iglesia, y medirlo con el criterio de la iglesia. Utilizaba esto para darle a él la razón de la existencia de Dios. Porque si un ser tan despreciable como aquel que bebe de la sangre de gente inocente existe, por lo tanto debe de ser un demonio. Y si es un demonio, entonces debe de tener su contraparte, es decir, el bien. Por lo tanto, Dios existe porque es esa contraparte a la maldad. Yo no estoy aquí para evangelizar a nadie. Es más, yo ni siquiera me considero una persona que crea en la iglesia. Entonces, una vez más, tómelo con un grano de sal. Pero más allá de las críticas, el efecto cultural del Tratado de Calmet fue innegable. Se convirtió con el paso de las décadas en una especie de referencia sobre el vampirismo para toda una generación de escritores posteriores. Es prácticamente un consenso entre historiadores de la literatura que sin este compendio de Calmet, autores como John William Polidori, el autor del Vampiro de 1819, o Sheridan Le Fanu, el autor de Camila, a quien ya dedicamos un video en este canal, o inclusive el mismísimo Bram Stoker para hacer Drácula, no se hubiera tenido la misma base de materiales o referencias sobre las cuales construir sus propias obras. Desde las aldeas de Serbia, los Balcanes, hasta Alexei Tolstoy, el mito de los vampiros siempre ha estado presente. El Bordulac nos recuerda que el miedo más profundo no siempre viene de lo desconocido, sino de la posibilidad de aquello que más amamos, por ejemplo, nuestro hogar, nuestra familia, una persona a la cual estimamos, pueda transformarse sin previo aviso en la fuente de nuestra propia destrucción. Ustedes ya conocían este ser. Ya sé que hay demasiados mitos, demasiados seres que se parecen entre sí, pero creo que eso es lo fascinante de todo, porque creo que no es una competencia para determinar quién fue el original, quién llegó primero, sino más bien, ¿qué tal si todos son parte de lo mismo? Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Si no te has suscrito al canal, por favor, hazlo. Comenta también
qué es lo que te gusta de estos seres, de qué te gustaría que hablara en los próximos videos, si ya conocías también el Burdalac, si ya leíste también La familia de Burdalac o has visto alguna de esas adaptaciones cinematográficas. Estoy justamente pensando, a raíz del Burdalac, de este tema, en crear una serie acerca de mitos de vampiros por región. Por ejemplo, tengo un video corto hablando acerca de Camazotz, que es un dios murciélago de aquí de Mesoamérica. Y aunque fue muy corto, me gustó mucho investigarlo y creo que estaría increíble hacer un video completo tanto de Camazotz como también de vampiros también orientales, porque sí hay mitos orientales de vampirismo. Y pues creo que estaría bien hacer una serie para que podamos tener toda una referencia completa acerca de los vampiros a través de la historia. O a lo mejor, no sé si quisieran también una reseña de, por ejemplo, del libro con películas. Ya hice la de Entrevista con el vampiro y también la de La reina de los condenados, pero pues no sé si quisieran de otra. Por ejemplo, podría ser de Drácula, que también tiene un chorro de adaptaciones, entonces creo que también estaría increíble empezarlas a comparar. Pero ustedes mandan, pónganme en los comentarios qué más les gustaría que habláramos en este canal. Y nos vemos en la próxima luna. Adiós.